Me veo a mí mismo en un páramo desértico. Las elevaciones forman pequeños cerros que cubren levemente la luz de la mañana. Toda vegetación está muerta. Hay rocas grises y negras. Y el terreno, de lo árido, ha perdido todo su color. Estoy solo. Ni siquiera el sonido de aves es audible aquí. Camino, pero sea a donde sea que vaya, esta misma escena se repite una y otra vez. El olor a putrefacción y carroña llena el aire. Me invita a ser consumido por ella. A volverme parte de algo más grande que mi existencia. Cada paso que doy hace que el suelo se caiga. Debajo, hay cadáveres muy familiares. No podía colocarles nombres a estos rostros desecrados, pero muy dentro de mí, sabía que los conocía. Encontraba enormes charcos carmesí por donde sea que pasara. Intenté beber de ellos, y debido a esto, descubrí que lo único que encontraría aquí era mi propia perdición. Pues, la sangre que los conformaba era dulce y reconfortante. Me detengo frente a una montaña de piedra caliza. El deterioro a lo largo del tiempo ha formado la imagen de un templo. Hay algo de él que no me agrada. El exterior es hermoso y da un aire refrescante. Lo veo, y no puedo evitar maravillarme ante tal milagro natural. 7 pilares de 30 metros protegen la entrada. Un agujero circular oscuro y tenebroso. La luz no entra ahí. Y aún así, no siento miedo. Quiero descubrir lo que hay adentro. Pero, un instinto me hace desistir. Ya que, detrás de él, puedo oler un aroma brusco y seductor. Sé que, si veo lo que hay detrás, me volveré adicto a aquello. Camino. Un paso detrás de otro. Me vuelvo el origen de mi propio final. La obscuridad tenta con envolverme. Y yo. Solo seguía caminando. Pues, sabía que, sea lo que sea que haya detrás de esta cortina sin fin. Cualquier infierno o castigo. Sería mucho mejor que volver a despertar otra vez. En un mundo olvidado. Capítulo 18. La manzana podrida. Mi mirada se nubla mientras siento mi estómago rugir. Tengo un hambre que sé que me matará. Estoy sediento. Apenas puedo funcionar. El rostro frente a mí se ha caído completamente del esqueleto, y ahora, solo queda su cráneo. No me he podido acostumbrar a este fétido olor. La desesperación me ha hecho considerar en varias ocasiones comer y beber de la pila de muerte a mi alrededor. Me estaba volviendo loco en mi soledad. Pues, a pesar de no saber cuánto tiempo había pasado, entendía perfectamente que había sido mucho. Las pisadas constantes a mi alrededor no se han detenido. Y los merodeadores, como mis torturadores, hacían todo lo posible por quebrarme. Era como si todos estuvieran alrededor de esta pila de cuerpos observando detenidamente, esperando a que cometiera un error que les indicara que aún me encontraba con vida. Aunque, con vida, al fin y al cabo, no me encontrarían. A este punto sentía que lo mejor sería dejarme devorar por ellos. No siento mi cuerpo. El dolor de mi cabeza se ha ido, y parece que la manera más humana de irme es de esa forma. ¿Qué otra opción tenía? Aún si encontraba el coraje de levantarme y pelear por mi vida. ¿A qué me llevaría eso? Estaba rodeado. El fin, para mí, llegaría eventualmente. Sin embargo, no admitía mis ganas de morir. No. Si algo odiaba, era pensar que quería hacerlo. Yo. Aún no puedo irme. Lo sé. Lo entiendo. Entonces, ¿por qué me rendía? ¿Acaso no quería volver a ver a mi hermana? ¿Realmente quería fallarle a mi madre? La respuesta era obvia. Y aún así, no podía actuar ante ella. Ahora era solo yo. Yo y nadie más. En realidad, jamás dejé de amarla.
aunque me lo dijera una y otra vez. Aquella chica siempre estuvo en mi mente. Por tantos meses. Tantos años. Nunca evitó ser una constante en mi corazón. Era justo como muchos le decían. El verdadero amor. Me mentía a mí mismo únicamente para no hacerme sentir como un cobarde y un idiota por no evitar que ella se fuera de mi vida. La verdad era dura de admitir. Pero frente a las puertas del fin. ¿Por qué tendría que ocultar esto? Su nombre aún retumba incluso ahora. A pesar de saber que jamás podré ver y tocarla de nuevo. El rostro que tanto amé aparecía en mi mente como un recordatorio de que la felicidad existía de una u otra manera en este mundo. Soy culpable. Tal vez mis manos no fueron las que terminaron con su vida. Pero mis decisiones. Seguramente son las responsables de ocasionar todo esto. Llorar parecía una buena idea. Pero, al hacerlo, siempre esperaba a que alguien me reconfortara. No. Siempre esperé a que ella lo hiciera. Por eso ya no lloraba. Porque sabía perfectamente que nadie estaría ahí para mí. Me alejé de mi mundo únicamente por ser débil. Daba excusas y sinsentidos para que nada me recordara a ella. Quería estar solo. Porque de ese modo, nadie hablaría de su nombre nunca más. Crecí, y la coraza que había creado a mi alrededor no era más que una mentira. Todos cayeron ante ella. Y por tal motivo, jamás fui alguien mejor. La quiero a mi lado. Y, si pudiera decirle algo. Si tan solo la tuviera frente a mí. Las palabras serían dichas. No lo dudaba. La tomaría de la mano. Acariciaría su rostro. Y luego. Lo diría. Te amo. Papá siempre me dijo que de todos sus hijos, yo era el que me parecía más a su padre. Mi abuelo, aunque jamás lo conocí, fue alguien que me marcó demasiado. Papá me contaba mucho acerca de él. Su fuerza, sus virtudes, su carácter y su imagen. Era como si, de cierto modo, quería que yo fuera su nueva vida. Mamá también decía algo similar. Cuando yo era más joven, ella me daba cumplidos acerca de mi apariencia. Decía que, con el corte adecuado, cualquier chica creería que era un galán. Después entendería que sus palabras venían de gustos propios, pues mi padre era alguien que se parecía mucho a mi abuelo también. Al final, al no querer ser la vida de otro, decidí ir en contra de todo lo que significaba ser alguien como él. El resplandor que tanto lo caracterizaba fue reemplazado por una actitud ermitaña que alejaba a la mayoría. Su amabilidad la convertí en indiferencia. Y su amor por la vida terminé por materializarla en un cinismo que, sin darme cuenta, me hizo hundirme en el aburrimiento y la depresión. Pero ahora que ya no puedo hacer nada, me doy cuenta de que erré. Ellos jamás me dijeron que fuera él. No. Ellos querían que entendiera su ejemplo y que, con su vida, diera paso a crear mi propia identidad. Ahora. Realmente. Me doy cuenta de que jamás odié a mis padres. Ni de cerca. Yo los amé. En serio lo hice. Como a mis hermanos y familiares. No me veía en una situación donde despreciarlos era una opción. Yo amé a mis padres. Es una verdadera lástima que tuviera que esperar a perderlos para entender todo esto. Era casi cómico. No quiero morir. Ese es un hecho. Pero ¿vivir es una opción? Este mundo, por lo que sé, se ha tornado un castigo. La gente mata por placer. Lo veía en los merodeadores, que ahora parecían más bestias que humanos. Incluso, con aquellos hombres del centro comercial, pensar que mataron únicamente porque querían matar, me aborrecía. Según Franz, el mundo, a pesar de ser diferente, nunca había cambiado.
Ahora, aunque fuera levemente, podía entender su significado. La crueldad siempre existió. La guerra, la muerte, el odio y las mentiras eran parte de la naturaleza humana. El mundo anterior las tuvo, y el anterior a ese también. Se dice que la historia se repite. Que los humanos, a pesar de aprender lecciones, jamás actúan a favor de no volver a cometer tales estupideces. Intentaba encontrar relación entre mi vida anterior y el infierno que vivía ahora. Y, lamentablemente, encontraba tantas similitudes que me ponía a pensar si realmente todo era tan diferente como pensaba. Tal vez yo era lo único que había cambiado. Para mejor o peor. Eso aún no lo sabía. Y, ante el final de las cosas, aún no podía encontrar la respuesta. Alguna vez escuché algo. Cuando el último hombre quede de pie, entonces, solo entonces, alguien conocerá la verdadera paz. ¿Quién será aquel que la encuentre? Pensar y pensar. Es lo único que puedo hacer mientras espero a mi muerte. Siento que el miasma que me rodea terminará por convertirme en una de esas cosas. O peor. En un muerto viviente. Mi cuerpo ha dejado de temblar. No es por la ausencia de miedo, sino por la normalidad de este. Se ha vuelto algo que he tenido que vivir por lo que parecen ser años. Debajo de estos muertos que poco a poco pierden sus rostros e imágenes, el tiempo es indescifrable además de la tenue luz que logra colarse por las heridas de sus cuerpos. A la lejanía he logrado escuchar explosiones. ¿Hace cuánto? No estaba seguro. Solo sabía que lo había hecho. Eso era todo. Tal vez la guerra finalmente había llegado a esta ciudad. Oh. Aquella guerra invisible de la cual nadie sabe nada. Cómo me gustaría saber si era una verdad, o solo un miedo que todos teníamos. Antes de que todo esto sucediera, ¿hubo alguna indicación de que un conflicto armado era posible? No que yo recordara. Nadie hablaba de ello. Entonces, ¿nunca debió de ser real? ¿Cierto? Los medios que ya me habían traicionado una vez seguramente hablarían de algo como eso. ¿Verdad? No sabía qué pensar. Me ponía a divagar en cosas que, en estos momentos, ya no eran importantes. ¿Y qué si los medios nos mintieron? ¿Acaso podría hacer algo ahora? ¿Iría a la plaza de la ciudad a rejuntar firmas? ¿Crearía mi propia insurrección en contra de los mentirosos que decían informarnos? ¿Qué sentido tendría? Ya no me importaba ese tipo de libertad. Pues, ahora, otra, mucho más importante, me sería arrebatada. Escucho gotas caer en el techo. Primero delicadamente, y después de unos minutos, tan violentamente que siento que toda la estructura se vendrá abajo. Los pasos a mi alrededor se han detenido. Y de la misma manera, aquellos sollozos lamentables han llegado a callarse. Ahora me siento más solo que antes. Me había acostumbrado tanto a sus sonidos de muerte que no oírlos ahora era como perder algo importante. Intrigado por la soledad, decidí dar un vistazo al exterior por primera vez. Empujé el brazo de una mujer hasta que formara un agujero que me permitiera observar lo que pasaba. Y, para mi propia sorpresa, cientos de merodeadores aún se encontraban aquí. Sin embargo, todos, sin algún tipo de excepción, veían el techo con ambos ojos cerrados. La lluvia los tranquilizaba. ¿Esto era en serio? ¿De verdad estaba ocurriendo un milagro? Arrojé los cadáveres a mi alrededor mientras me levantaba de la pila. La tranquilidad que había llegado a construir en este tiempo fue rota por este pequeño rayo de esperanza. Di un largo y pesado respiro.
El olor a putrefacción aún era presente, pero ahora, incluso con el aroma asqueroso de los merodeadores, era como el aire refrescante de un monte. Los infectados a mi alrededor me ignoraban. Ellos, al igual que el resto, solo observaban el techo. Al investigar un poco más noté que veían el cráter provocado por el bombardeo. Pues, de él, la lluvia entraba al centro comercial. Incluso estuve a punto de unírmeles y solo dejarme llevar. Pero la hambruna llegó rápidamente a mí, y me hizo reaccionar. Tenía que salir de aquí. Coloqué mi mirada en la puerta de la oficina. Había sido destruida por los merodeadores. Sin pensarlo dos veces, caminé lenta y lastimosamente a ella. Se me dificultaba tan siquiera navegar los pocos metros que me separaban de mi escape. Mi garganta, con cada bocanada de aire, me recordaba de cada segundo que había estado sin beber agua. Era doloroso. Todo esto lo era. Entré a la habitación. No había nadie. Parecía que los merodeadores habían salido a disfrutar de la lluvia. Me moví por todos lados en busca del cuarto de seguridad. No tardé mucho tiempo en encontrarlo. Después de todo, un rastro de sangre me había mostrado el camino a él. Cerré la puerta detrás de mí y le puse el seguro. Respiraba rápidamente. El aire de muerte había desvanecido casi completamente. Lo único que repudiaba aquel hedor ahora era mi ropa. Observé mis manos. Un líquido carmesí y amarillento me rodeaba. Era pegajoso, y tenía aquel mismo repugnante olor de los cadáveres. Intenté ignorarlo mientras buscaba la salida, la cual, sin mucha investigación, había sido señalada a mí. Una trampilla en el techo conectada a una escalera. La única fuente de luz de la habitación. Caminé lentamente mientras observaba las gotas caer a través de ella. Y, antes de comenzar a ascender, noté una bolsa de papel sobre una computadora. Era comida rápida. A su lado había un vaso de plástico de 1 litro con la imagen de una rana en traje formal. No lo pensé dos veces. Antes de saberlo, ya había tragado todo lo que había en él. El refresco sin gas y con un sabor a tierra. La hamburguesa sin vegetales con pan duro. No me importaba si esto me hacía daño después. El punto era evitar que terminara devorando mi propia lengua. Al final, cuando mi estómago dolía por lo rápido de mi comida, subí las escaleras metálicas. Paso a paso, el armatoste rechinaba y se adhería al uso. Pero, ante el miedo, solo pude perseverar. No fue hasta salir a la superficie, que finalmente una leve ansiedad vino a mí. Pues, sin pensarlo mucho, ahora me encontraba en lo más alto de toda esta área. El mundo se veía gris, pero al mismo tiempo, tan vasto que me hacía olvidar el cautiverio que casi me había matado. Eso no importaba más. Ahora, me encontraba debajo de la lluvia. Limpiaba mi rostro y mi ropa. Las mochilas crujían ante la fuerza del agua. Pero yo no podía evitar dejarme engullir por ella. Había un aire verdaderamente limpio aquí. El olor a putrefacción se había ido, y en su lugar, ozono llenaba mi nariz. Me sentía libre. Finalmente. No sabía cuánto había pasado. Pero finalmente. Había escapado. Cerré mis ojos y levanté mi cara. Por primera vez, en no sé cuánto tiempo, sentía frío. Mi cuerpo temblaba. Y yo me sentía con vida. Luego perdí noción de mi ser. Mi mente se había nublado. Saber si era un sueño o no era imposible. Sentía mis pies caminar, pero al mismo tiempo, aquello que los controlaba no era yo. Me dejé llevar. Estaba cansado. Harto de todo esto. No pensaba en nada más que el frío. Era la primera sensación que me daba de pensar más allá de la muerte de una persona. Yo me perdí en él. Y al final, cuando vi su rostro, cuando pude ver sus lágrimas, cuando sentí mis rodillas convulsionar, no fue hasta ese entonces que admití derrota. Caí al suelo.
Y después... nada. Finalmente pude descansar. Eres un hijo de puta. ¿Qué necesidad había de hacer eso? ¿Eh? Dímelo. Ahora. Era él o nosotros. ¿En serio quieres pelear por esto? Él ni siquiera estaba en el plan original. Cabrón, te debería matar ahora mismo. Ey, ey. Bájenlo un poco, o si no, aquellos merodeadores entrarán. Mira nada más cómo intenta salvarse. Bueno, eso le pasa. Después de todo, él mató a 2 de los nuestros. ¿Y tú qué? Ustedes mataron a un grupo solo por diversión. ¿Quieres que pase lo mismo contigo? Mejor cierra el hocico y vámonos. En estos momentos estamos a mano. No hay que desperdiciar esto. ¿Ok? Si intentas algo raro, será tu fin. Sí, sí, sí. Vamos. No hay que desperdiciar nada de tiempo. Ivana, ¿pasa algo? No. Yo solo. Deseo que él pueda dárselo pronto. ¿A qué te refieres? Vámonos de Eve. No quiero seguir aquí. Está bien. Yo tampoco quise que acabara así. Está muy mal. Si lograra despertar para mañana sería un verdadero milagro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? No podremos saber qué pasó con exactitud hasta que él mismo nos lo diga. Pero, por lo que parece, no ha comido en días. Su cuerpo está exhausto. No será mortal. De hecho, creo que, comparado a como tú estabas cuando los encontré, lo de él no es nada. Va a ser seguro llevárnoslo en su estado. Ya nos iremos. Sí. Aunque no trajo todo en la lista, lo que tenía en su mochila es más que necesario. El carro está listo. Lo mejor será irnos de una vez. ¿Qué crees que haya pasado allá? Hubo disparos hace 3 días. Lo más probable es que él... Pero pensé que no había personas ahí dentro. Eso fue lo que creí cuando investigué el lugar, pero, al parecer, estaba completamente equivocado. Lo siento. Si hubiera sabido que esto podría terminar así, yo no hubiera permitido que esto sucediera. Franz, ¿crees que me haya escuchado? ¿Crees que logró oír lo que le dije cuando llegó? No estoy seguro. Pero creo que ya lo sabe de todos modos. ¿Sabes? Es un buen chico. Tienes suerte de tener un hermano así. Sí. Creo que ambos apenas nos dimos cuenta de eso. Abrir mis ojos jamás fue tan difícil. Los sonidos a mi alrededor eran apenas perceptibles. Sentía una vibración alrededor de todo mi cuerpo, y el viento chocando a mi cercanía me mecía como niño en una cuna. Saber dónde me encontraba era irrelevante mientras los rostros de gente muerta pasaban por mi cabeza. Un temblor en mi mano derecha me recordaba de lo que había hecho, no solo una vez, sino que en múltiples ocasiones. Maté con remordimiento. Algo había cambiado en mí, pues, mientras veía las calles desaparecer por la ventana, no podía dejar de pensar en que mi lugar era en aquel pozo de muerte, donde, seguramente, perecí por primera vez. Yo sentía que pertenecía a aquel mundo.
La pregunta no era cómo pude escapar, sino ¿por qué? ¿Por qué en un mundo tan injusto y cruel yo recibía un milagro? ¿Acaso no había alguien más digno? ¿En serio era yo el único que necesitaba de un poder mayor en ese momento? Pensar y pensar. Siempre lo hacía. Intentaba encontrar las palabras para explicar lo que pasaba en mi cabeza. Pero nunca me era fácil. Jamás lo fue. Intentaba aceptar todo esto y dejarlo atrás. Pero aún había tantas cosas sin respuesta que... ¿cómo podría dejarlo así? Observo a mi izquierda. La ventana de un auto me deja ver una ciudad envuelta en soledad. Está lloviendo. Es todo lo que puedo notar antes de cerrar mis ojos una vez más. El cansancio aún no se había ido. Los sonidos se desvanecen, y una vez más, me encuentro debatiendo conmigo mismo. No fue hasta hace poco que comencé a odiar este silencio. Era algo que me obligaba a recordar. Y, lamentablemente, últimamente el pasado solo era dolor y tortura de volver a vivir. Cualquier relación con mi vida pasada era una burla que, si tuviera palabras, me diría: esto es lo que tuviste, y jamás recobrarás. Lo que he vivido desde que todo esto empezó no era mucho mejor, pues, cada buen recuerdo siempre terminaba con la visión del cuerpo de mi madre sobre el capote de un auto. Pensar y pensar. Ahora. Solo me hacía sentir miserable. Mi hermano ha regresado. Su visión, al llegar, era perdida y sin emoción. Toda su ropa estaba mojada y cubierta en un olor asqueroso. Solo él podría saber lo que pasó. Y por eso, no quería imaginar lo que fue. Franz, el hombre que nos salvó la vida hace no sé cuántos días, está manejando una camioneta llena hasta el tope de cosas. Iremos a su hogar. Una casa a las afueras de la ciudad que, según él, está en un prado hermoso. No sabía que algo así podía ser posible. Después de todo, Valeria, una sabelotodo del área, me había dicho que solo bosques rodeaban la ciudad. Como fuera el caso. Mi hermano había puesto su confianza en este hombre. Yo, lo mínimo que podía hacer, era comenzar a creer en él también. Está solitaria. Como siempre. Sus manos recogieron una botella de agua y me la acercaron. Dale un poco a James. Debe estar sediento. Sentí mis ojos abrirse enormemente al escuchar eso. Tomé la botella, e inconscientemente, volteé a ver el asiento trasero. Ahí estaba él, recostando su cabeza en el asiento, mientras observaba las gotas en la ventana. Su rostro tenía unas ojeras inmensas, que parecían que nunca se irían. James, toma un poco, dije, pero parecía tan inmerso en pensamiento que yo no existía para él. No había ninguna emoción en sus ojos además del cansancio. Quería saber qué fue lo que pasó. Pero la sangre en su piel y ropa me decía que, en realidad, no debía hacerlo. Acerqué mi brazo, pero un dolor punzante en mi torso me hizo detenerme por un segundo. Las secuelas del choque de hace ya varios días aún perduraban. James cerró sus ojos y luego, por lo parecido, regresó a dormir. Mi mano quedó tendida en el aire. Al notarlo, regresé a mi asiento y bebí un poco de agua. Ha estado así por un tiempo. Se despierta por un momento solo para regresar a dormir unos segundos después. Creo que deberíamos dejarlo descansar hasta que lleguemos a mi casa. ¿Cuánto falta para eso? Ya he manejado por 20 minutos. Yo diría que otros 20 y ya estaremos desempacando todo en el carro. Entonces nos falta mucho. Así es. Tú también intenta descansar un poco. ¿Crees que no noté que no dormiste todos estos días? Bajé mi mirada a mis muslos. Lo que decía Franz era cierto.
Estaba cansada de tanto esperar por él, pero además de preocuparme desde que lo vi así. Desde que supe que mamá y Valeria murieron. Yo y mi hermano no hemos tenido un momento de poder lamentar sus decesos. Tal vez esa era la razón del cansancio que cada uno de nosotros podía notar en el otro. Era muy probable. Volteo una vez más a James. Si pudiera saber que me escucharía en estos momentos. Solo le diría una cosa. Nunca te dejaré solo. Nos hemos detenido frente a un cerco de ladrillos de un poco más de 2 metros. El área que cubre es bastante grande. Al otro lado, según Franz, estaba su casa. Él bajó e intentó abrir una reja negra que nos permitiría meter el auto. Pero, para nuestra mala suerte, alguien ya nos estaba esperando. 2 hombres. Sus rostros eran molestos mientras apuntaban horquillas a nuestra dirección y gritaban que nos fuéramos de ahí. Franz les dijo que este era su terreno, pero los hombres se pusieron aún más molestos, al punto en que abrieron la reja y comenzaron a perseguirlo. Ellos llegaron hasta el carro, y Franz, después de un segundo, tomó su escopeta del interior y les apuntó. Aquellos rostros de ira cambiaron a unos de miedo rápidamente, y mientras retrocedían, podía ver cómo se preparaban para intentar atacar. Atrás. Lárguense de una buena vez. La escopeta se acercaba poco a poco a sus rostros. ¿Quiénes son? ¿Cuántos más hay ahí? ¿Qué pasó con los que estaban antes que ustedes? Las preguntas de Franz salieron tan rápido de su boca que no me dio ni tiempo de comprender todo en ese instante. ¿Por qué deberíamos responderte a ti? ¿Eh? Solo eres un entrometido sin... Franz disparó. Uno de los hombres cayó al suelo sin su cabeza. El otro, al ver lo que pasó, tiró su arma al suelo y comenzó a suplicar por su vida. Está bien. Te lo diré todo. Por favor. Por favor, no dispares. Habla. Rápido. Está bien. Está bien. Somos albañiles de esta zona. ¿Ok? Solo éramos nosotros 2. Nos movimos de terreno en terreno desde que todo esto empezó. ¿Y la familia? ¿Qué pasó con la mujer que vivía aquí? Nada. Lo juro. Cuando llegamos no había nadie. La reja estaba cerrada. Pero no había nadie. Lo juro. Por favor, no dispares. Franz se acercó a él y lo tumbó boca arriba con una patada. Luego colocó su pie en su pecho y pegó la escopeta a su rostro. Y jamás vuelvas a aparecer aquí. Si te veo a ti, o alguno de tus amigos, no te perdonaré como lo hice hoy. Franz se alejó del hombre, y este, al ser liberado, se levantó del suelo con dificultad, y comenzó a correr por el camino por el que habíamos llegado. Lo vi moverse por el lado contrario de donde me encontraba en el carro. Podía ver su miedo. Un momento. ¿Dónde está James? El asiento en donde estaba se encontraba vacío, y la puerta de su lado estaba abierta. James. No. Un grito. Un segundo. Y finalmente. Un disparo. Las pisadas apresuradas cesaron. Un solo segundo después comencé a escuchar una caminata lenta y pesada por el pasto. Mi miedo y sorpresa me hacían esconderme en el auto. Pero había algo que me decía que, al menos para mí, todo era seguro ahora. Bajé del carro y volteé a ver a Franz. Él mantenía un rostro de horror mientras alzaba su mano a mi dirección. Coloqué mi vista a mi espalda. Una persona caminaba hacia aquel hombre que intentó escapar. No era cualquier persona. Era James. Él se movía lentamente mientras colocaba algo en la punta de un rifle que mantenía entre sus manos. Oh mierda. ¿Por qué? Les prometí que no les haría nada. Escuché a aquel hombre quejarse débilmente. Se arrastraba sin dejar que su mirada se alejara de James. Por favor. Tengo familia. Les dije que no les haría nada.
James llegó hasta donde estaba aquel hombre. Y luego, él. ¿Cómo pudo hacer eso? Odio y rencor. Era todo lo que podía sentir ahora. Imágenes de la ciudad pasaban por mis ojos. Los infectados pudrían mi mente con cada segundo que olía su enfermizo aroma. Nos movíamos por la ciudad. May estaba aquí. Franz estaba aquí. ¿Lo logré? ¿Pude sobrevivir? No. Algo pasa. 2 infectados. Tienen lanzas apuntadas a Franz. Lo quieren matar. Franz está indefenso. Escucho algo. ¿Un disparo? No lo sé. Todo es confuso ahora. No puedo respirar. ¿Mataron a Franz? Mi visión se nubla y apenas puedo diferenciar mis manos de mis piernas. Tomo algo. ¿Qué cosa? No lo sé. Pero es algo. Algo peligroso. Retraigo mi dedo. Un disparo nuevamente. ¿Qué está pasando? Mis piernas se mueven. La lluvia toca mi rostro. Estoy tranquilo. Calmado. El infectado está en el suelo. Aclama por su vida. No quiere morir. ¿Y bien? ¿Qué broma es esta? Valeria tampoco quiso morir. ¿Está bien que tú vivas y ella no? El infectado grita. Pide clemencia. Un poco tarde. Siento mis brazos moverse. Incrustan algo en él. Grita. Grita tan fuerte como un animal. Chilla. Chilla tan hermoso como un merodeador sufriendo. Retuerzo mis muñecas. Su dolor es inmenso. Sangre salpica mi rostro. Yuppie alaba mis pecados. Estoy calmado. Apaciguado. Veo sus ojos retraerse hasta dejar una blancura que me recordaba al rostro decaído de un cadáver. No sonrío. Solo es simple naturaleza. Una naturaleza que me grita y me ordena a actuar. Mi cuerpo reacciona con una frialdad mecánica. Es todo. Maté. Por sobrevivir. No había nada de malo en esto. Intento sacar el arma de su cuerpo. Está atorada. Sus costillas han atrapado a mi salvadora. Muevo con violencia. Un odio que jamás pensé que existía en mí. Escucho los crujidos. Huesos romperse y sediendo. Carne siendo cortada y exterminada. Jalo con fuerza. Finalmente soy libre. La lluvia continúa. Gotas caen en mi ropa. La sangre en mi arma es hecha a un lado. Todo esto era tan natural. Encuentro calma una vez más. Y al final, veo el verdadero monstruo dentro de mí. James me observa. Sus ojos son distantes como los de un merodeador. No muestra miedo. No muestra nada. Él acaba de matar a alguien tan cruelmente. Y no muestra nada. James. Solo me digno a pronunciar su nombre. No puedo evitar ocultar el terror en mis palabras. ¿Qué es lo que le había pasado? Su rostro está cubierto en sangre y no parece perturbado por ello. Sus manos sostienen un rifle asesino. Y él lo acepta como si fuera otra extremidad suya. La lluvia se detuvo. Franz, al igual que yo, no parece creer lo que ve. Ambos no tenemos palabras. Franz.
escucho los gritos de una mujer a la lejanía. Está del otro lado del cerco. No puedo diferenciar sus rasgos, pero al parecer, sostiene a un niño en cada mano. Franz no voltea a verla. Parece más interesado en mi hermano. Él levanta la escopeta a su dirección. No puedo creerlo. Quiere dispararle a James. Me acercó a él con rapidez. Y, cuando estoy a punto de llegar, escucho algo que me hizo temblar. James reía secamente y sin energías. Casi con ironía. Su rostro está pegado en las nubes del cielo. Franz comienza a acercarse a él. Yo lo sigo. La escopeta nunca es bajada. Cuando estamos frente a él puedo ver algo de tristeza y miedo en su mirada. James. ¿Qué tienes? La voz de Franz era intranquila. Notaba sus manos temblar detrás del arma. La risa se detuvo. Tengo hambre. Pasaba otro día más. El sol salía, se levantaba. Y después de unas horas, desaparece. Despierto, desayuno, si el día era bueno me baño y cambio mi ropa. Salgo de la casa y me siento a aprender multitud de cosas de la persona frente a mí. Escucho con atención todo lo que me dice, pero mi cabeza, por varios motivos, se encuentra en otra parte. Las horas transcurren, trabajo, estudio, meriendo y al final voy a mi habitación. Quejarme de la monotonía sería un insulto para todos aquellos que he perdido. El mundo ha cambiado. Las personas de esta ciudad me muestran lo equivocado que he estado durante toda mi vida. La gente buena no existe. Hay personas malas, y hay idiotas no tan malos. Esa es la única diferencia entre los humanos. El egoísmo que guardamos en nuestros seres es capaz de convertirnos en aquello que siempre hemos escondido. Un ser capaz de destruir el mundo de otro por una simple prueba de consuelo. El arma en mis manos me demuestra de tal teoría. La culpa dentro de mí era incapacitante. Vivía únicamente por el miedo a morir. Pero, de cierto modo, sentía que todo esto no tenía ni un sentido. No sabía cuánto tiempo había estado detenido aquí afuera, en mitad de la noche. ¿Cuántas veces había hecho este ritual? La luz de la luna era clara, brillante y tan bella. Mi mirada se enfocaba en ella, tal vez, en un intento de que pudiera entenderme. Volteé a mis alrededores. Me encontraba completamente solo. Este bosque que me protegía de aquella ciudad solo era una fachada. Algo que, más que solucionar, solo escondía y evitaba la verdad. Una vez más me encontraba vivo. El motivo era completamente desconocido para mí. Se lo preguntaría a Dios, o a aquello que controlaba los hilos de este mundo. Pero él jamás había regresado ninguna palabra. Era tan inútil como todo esto. Me senté en el suelo y coloqué mi mirada sobre la luna una vez más. Mi aliento ardía y un dolor en mi pecho me decía que aún me encontraba con vida. ¿Por qué el mundo tiene que ser tan bello? ¿Y por qué la naturaleza tiene que ser tan cruel? Si alguien me preguntara qué era lo que estaba haciendo con mi vida, simplemente respondería con que me dejaba llevar por el mundo. Sí. Solo era. Y me sentí como una marioneta de algo mayor que yo. Si ese no era el caso, ¿por qué no tenía la convicción de irme a mi propia manera? James, realmente has cambiado. Las palabras de Valeria aparecieron en mi cabeza. Fue una de las únicas cosas que podía recordar además de su rostro. Me sentía muy solo sin ella. Sin mi madre.
Todos mis amigos probablemente se encontraban muertos. Mis compañeros, mis profesores. Seguramente se habían transformado en esas cosas. No había forma de saberlo con seguridad, pero, viendo en lo que se ha convertido este mundo, sería una apuesta que podría ganar con facilidad. Me preguntaba, ¿por qué era yo el que vivía? ¿Qué me hacía digno de seguir aquí? ¿Esto podía ser un castigo? ¿Una lección? No lo sabía. Y probablemente nunca lo sabré. Soy un idiota muy suertudo, y al mismo tiempo, un cobarde muy desafortunado. Una paradoja sin chiste. Me levanté del suelo y caminé a la casa a mis espaldas. Me tumbé en un colchón que alguien había preparado para mí cuando llegué a mi habitación. Por una ventana podía observar la noche. El cielo se había llenado de nubes grises y antes de que me pudiera dar cuenta, había comenzado a llover. Un frío atroz se hizo presente en la habitación. Envolví mi cuerpo con una manta y luego cerré mis ojos. No había lágrimas, pero tristeza, sí. El ruido de alguien sollozando se escuchó a mi izquierda. Abro mis ojos y volteo a su dirección. Mei. Lo último que me quedaba. Mi hermana. Mi última familia. Ahora, en la paz que vivíamos, habíamos logrado encontrarnos con todos esos sentimientos que nuestros cuerpos suprimieron durante nuestra estancia en aquella ciudad. La tristeza, la ira, el odio y el miedo. Todos nos impactaron a la vez. Por eso ya me era normal escucharla llorar durante las noches. Coloqué mi mano en su negro, y ahora, corto cabello. Lo movía lentamente mientras intentaba no despertarla. Esto era seguramente lo que mi hermano mayor hubiera hecho. Pues, aquellos sollozos que quebraban mi alma se habían detenido. Me quedé observando su espalda por varios segundos, y después, me recosté otra vez. La lluvia golpeaba levemente la ventana. Las gotas que caían en el techo eran tranquilizantes. El olor a tierra mojada llenaba mi nariz. Y, tal vez por eso, mi mente encontraba un poco de paz en medio de todos estos pensamientos inhumanos. Recuerdo haber soñado con los infectados esa noche. ¿Acaso este era el cambio que tanto anhelaba?